Con la venia de la presidencia, a nombre del Grupo Plural, quisiéramos posicionar 3 de los dictámenes que se van a someter a votación, el primero, el tercero y el quinto. El primero refiere a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, referido sobre todo al derecho a la información como un derecho fundamental, ya que este derecho permite el ejercicio de otros derechos como el derecho a la rendición de cuentas por parte de los gobernantes, el combate a la corrupción. El derecho a la información también permite la posibilidad de buscar, conocer, recibir y difundir información. Este derecho ha venido avanzando. En una primera etapa se limitó a constituir solamente una garantía electoral, producto de la reforma política de 1977, para que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas y diarios, plataformas y demás características. En una segunda etapa, la Corte amplió los derechos y los alcances del derecho a la información para exigirle a las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en alguna violación grave a las garantías individuales y derechos humanos. La tercera etapa es cuando la Suprema Corte amplió la comprensión de este derecho para entenderlo como un derecho humano, limitado solamente por los intereses nacionales y sociales y el respeto a los derechos de terceros. Por eso proponemos apoyar este dictamen sobre la minuta que adiciona la fracción 10ª al artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que garantiza que las personas adultas mayores tengan información plural, oportuna y accesible por parte del Estado. Esta reforma es fundamental para garantizarles el derecho humano reconocido en el segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución. Con esta reforma será posible que las personas adultas mayores puedan acceder, por ejemplo, a sus expedientes personales, ya sea físicos o digitales, y a promover el acceso a distintos medios de comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como contar con información sobre sus derechos, el marco jurídico y protocolos que rigen para ellos. El segundo dictamen es el que tiene que ver con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es sobre la educación inclusiva. Para nadie es desconocido que la educación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 3º de la Constitución, misma que señala que será el Estado el garante de la impartición de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Con ello, nuestra Carta Magna también señala que la educación en México se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos y de igualdad sustantiva. A pesar de eso, las personas con alguna discapacidad se enfrentan constantemente a limitantes o barreras que les impiden acceder a una educación de manera inclusiva. En muchos casos, se trata de comportamientos sociales que representan uno de los mayores obstáculos para la inclusión en la educación, destacando la generación de prejuicios, la discriminación, que inhiben el proceso educativo de las personas con alguna discapacidad. Pero también se enfrentan las barreras físicas, las que tienen que ver con la infraestructura de las escuelas y que les restringe la accesibilidad de los estudiantes con estas vulnerabilidades. En algunos otros casos, los estudiantes con alguna discapacidad se enfrentan con planes de estudio rígidos que no permiten el uso de métodos de enseñanza adecuados y existe la falta de preparación o capacitación para este tipo de enseñanza. El lenguaje y la comunicación también son una barrera. Existe también la influencia de los factores socioeconómicos. Por ello, desde el Grupo Plural estamos a favor del presente dictamen, pues es importante que nuestro marco jurídico garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad. La educación inclusiva presupone un modelo que atiende las necesidades de los estudiantes y en especial aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión.
Para la UNESCO, la educación inclusiva conlleva un proceso de identificación y respuesta a la diversidad de las necesidades de los estudiantes mediante la mayor participación y reducción de la exclusión en la educación. Además, es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos, desde una perspectiva de derechos humanos. Y por último, la última dictamen que queremos posicionar es el que atiende a el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social. Esta, que ya fue presentada anteriormente, debo decirles que es un dictamen que quedó reducido a sus mínimos. Aspiraba a hablar el tema de cómo combatir la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, por distintas consideraciones de orden técnico, solamente se modificaron algunas disposiciones de carácter de disposiciones para evitar la duplicidad de los programas y la asignación de beneficios a poblaciones distintas a aquellas que fueron diseñados. Es el último comentario que quiero hacer, Presidenta, simplemente decir que si bien estamos a favor de este último dictamen, creemos que aún nos falta avanzar más en entender la pobreza y combatirla con mayor determinación desde el marco jurídico que nos corresponde en el Senado de la República. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.